Hola amigo de las motos y motores. Este video va porque yo estoy en la página no en una página, me miré todos los videos referente a la moto esta, la Corben. Uno sabe que un vehículo, por más bueno que sea, de la mejor marca, siempre hay uno en 1.000.000 que va a salir defectuoso. Y esto me hizo recordar a cuando yo era chico, en el año 66, 67, un señor había comprado un Seat Ditela y se fue en Ablande para sentar el motor a Mar del Plata y se volvió enseguida, le gastaba más aceite que combustible. Resulta que cuando fue a la garantía lo habían armado al motor sin los aros. El motor andaba, pero fue armado sin los aros. Después hubo otro problema, ya en la década del 70, año 73 más o menos, un señor que compró un Renault 12. Un Renault 12 es un auto bueno. Y también le vino con un problema. El motor se chorreaba de aceite. Bueno, fue la garantía, a ver qué pasó. Lo habían armado sin la junta de la tapa de cilindro, sin la junta de la culata. Quizás ocuparon operarios nuevos, le dijeron armá esto así, así, lo armaron y no puso la junta. Por eso siempre hay uno en 1.000.000 que sale mal. Es más, en el año 76 un vecino compra un Falcon, un Ford Falcon, que es un auto bueno. Se fue de Ablande a Mendoza, a la provincia de Mendoza. Bastante lejos, unos 1.000 kilómetros, un poquito más. ¿Qué le pasó? Se le agarró una biela. Le giró el metal, el cojinete de la biela y se le agarró el motor. Nuevo, 0 kilómetros. Como él era mecánico, puso los criques, lo levantó y sacó el cárter, sacó esa biela, la aflojó y la subió. Y se vino andando en 5 cilindros. Para volver por la garantía. A mí también me agarró algo parecido con esta moto. Una moto es buena, pero siempre hay uno en 1.000.000 que falla. Tenía un problema, o sea, yo lo usé siempre en carretera. Ponía quinta y iba en quinta lo más bien. Pero después cuando empecé a andar por acá, tenía un problema. Venía primera y tenía que hacer 3, 4 o 5 veces para que entre la primera. Cuando quería poner segunda, estaba atrapada la palanca, no se movía, no subía. ¿Qué pasa? Tenía que volver a apretar hacia primera y después ahí subía. Acá pasa algo raro, me agarró tal estrés, porque digo, justo una en 1.000.000 y me toca a mí. Es una carga energética que se agarra a uno, una furia se agarra a uno. Para cómo ya garantía no existe, porque ya pasó el tiempo. Digo, ¿qué pasa acá? Ponía primera, la movía y hacía un clic. ¿Qué pasa acá? Ponía neutro, la movía para atrás, ponía segunda, clic, hacía de vuelta. Como un chicotazo de la cadena de la transmisión, pero un ruido raro. Y tenía que haber hecho un video sobre eso, pero como era algo que tenía que investigar dónde estaba el problema, iba a ser un video largo. Entonces, digo, saqué la tapa del lado del piñón, ¿no? De la transmisión. Saqué el piñón y a mover el eje. Acá se rompió un rulemán de la caja, digo. Eso no puede ser. Movía, el eje estaba bien, movía para afuera y para adentro. Viene con mucho juego, 1 milímetro de juego. Que en realidad yo las motos que las armo no lo armo con tanto juego. 0 kilómetros y tiene 1 milímetro de juego el eje. No puede tener tanto. Pero bueno, son todos armados así a lo rápido, ¿no? Entonces digo, voy a ir del otro lado. Acá el problema está del otro lado. Pero estoy mirando un solo eje. La caja tiene 2 ejes. Estoy mirando uno, el del piñón de salida. Voy a ir al otro eje. A ver si es el del embrague. Bueno, saco la tapa del lado del embrague. Tenemos algo así. ¿eh? Esto, acá va acá va el piñón del cigüeñal. Esto gira libre, gira loco. ¿Sí? Y el embrague, con el medio de estos discos, hace que mueva al centro. ¿Sí? Va esto, va el estriado, no lo tengo yo.
y hace que traccione el eje. ¿Sí? Es un desacople y acople del movimiento del cigüeñal. O sea, esto gira libre. Bueno, esto tenía mucho juego, excesivo. Lo noté porque cuando estaba en la ruta andando, cuando pongo quinta me empieza a patinar el embrague, acelero y se me iban revoluciones y la moto no levantaba velocidad. Entonces tenía que ir aflojando el cable del embrague, ir quitando el embrague. Bueno, después de muchos kilómetros andando por acá, otra vez, pero cada vez ¿qué le pasa a esto? En lugar de tener que ir dándole más embrague, no, tengo que ir sacando embrague. Acá pasa algo raro. Entonces estaba el problema acá. Como les dije, esto gira libre, ¿no? No tiene un juego excesivo también, no tiene que tener tanto juego. Cuando voy al centro a mover, también tiene mucho juego. Entonces quito de esto los resortes, ¿no? Uno saca los discos y acá hay una tuerca. Esta tuerca estaba floja. Digo, acá está el problema, digo, esta tuerca está floja. Que no son tuercas, ¿vieron lo que son las tuercas chinas? Las hacen más baratas, es como una arandela ancha con unos calados. Entonces, bueno, apreté esa tuerca bien fuerte. Le di con todo, agarré un punto, una masa y le di varios golpes para que quede bien fija. Porque por el movimiento, quizás la velocidad, la vibración se ha aflojado. Bueno, lo apreté. Después de controlar también el eje, hacia afuera y hacia adentro, si los frenones no vienen rotos. Cosa que digo, una moto nueva, 0 kilómetros, y tengo que bajar el motor, abrirlo por un rulemán, o rodamiento, o bolillero, como le quieran decir, ¿no? Y le digo que me agarró tal ataque de furia, en realidad, porque, como les dije, una en 1.000.000 sale mala. Y uno ruega, cruzado de dedos, que no me toque a mí, que no me vaya a tocar a mí. Bueno, y así pasó como con este señor con el Falcon, que salen todos espectaculares y uno en 1.000.000 sale mal y te toca a vos, es lo peor que puede pasar. Bueno, ahora ya tiene 2.400 kilómetros porque hice más viajes y hasta ahora no acusó ningún tipo de problema. La caja funciona perfectamente, se fue todo el problema. Y esto le pasó a un muchacho, porque yo miro en YouTube también todo lo referente a la Corben. Y ahí había uno que también tenía el mismo problema. Y estaba re mal este muchacho. Lo calmé y le dije lo que me pasó y que revise esto antes que nada. Y si no, es un problemán de la caja de velocidades. Bueno, tengo los saluditos. A ver, que se los alcanzo. Me estaba olvidando. Acá veo la cámara que me tome cuidado que hace sombra. A ver, quería mostrarles también. La próxima voy a hacer si hago una filmación. Parece que no estoy canchero con la cámara. No estoy muy práctico con la cámara para filmar. No. Acá está, ¿ves? Vamos a pasar a mostrarle algunas fotitos. Hice un poco de mini turismo, entré en este pueblo. Es un pueblo tirando a ciudad, pequeña, muy lindo como para ir a vivir. Acá estoy por la misma ruta, solo, no andaba nadie por la interbalnearia. Que por ahí nos animan muchos a ir porque es una ruta que si te pasa algo no tenés nadie que te ayude. Acá tengo otra foto más también de la ruta, solo, ¿ven? No anda nadie en la carretera. Acá le decimos ruta, a este tipo de carretera le decimos ruta nosotros. Este es un gato salvaje, un gato doméstico pero salvaje, callejero, que se me hizo muy amigo, dándole comidita, y se me hizo inseparable de mí. Acá está, muchachito le puse de nombre. Acá está en el puesto de este señor que le compré unos chorizos de campo, queso, muy buena persona. Esto también es en la localidad de Lezama, muy lindo lugar también como para ir a vivir. Acá había cargado combustible, es Lezama también, ahí sale un camino hacia Pila. Es un lindo lugar que también quisiera ir a conocer.
Acá, esto es en Dolores. Hay un avión de un excombatiente de Malvinas, parece, le hice bueno, pusieron este avión ahí como en un homenaje, ¿sí? Saqué 2 fotos. Bueno, acá estoy en la casa allá en la costa. Acá está de vuelta el muchachito, era inseparable de mí, un pegote. Acá estoy en otro puesto, que esto era el regreso, que también paré a comprar otros quesos para traer. Este también es en Lezama. Acá estoy en la localidad de San Clemente. Acá ya estoy en la playa. No sé si toma bien la cámara. Acá también estoy en la playa. Solo, me fui solo, sin nadie, o sea. El pincel neumático también llegando. Esta misma foto para sacar a los productos que vendía este señor. Bueno, estos son mis amigos, los que yo les doy de comer acá en mi casa, ya, los halcones. Bueno, esto es todo. Vamos a ver si hacemos una filmación. Tengo que ponerme práctico con la cámara, cosa que la llevo acá en el casco y yo no la veo. Si estoy filmando, no, encima es de día, el sol no se ve. Para mí es un lío. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.